Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos amigos y amigas a un programa más de Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy estamos aquí en las instalaciones de Copetarrozú y nos acompaña el señor don Ricardo Hernández Naranjo. Don Ricardo, el gerente de café, bienvenido al programa de Agrovisión, su aliado en el campo, don Ricardo. Muchas gracias, don Bernardo y estimados televidentes. Para nosotros siempre es un placer poder compartir con ustedes, en este caso el día de hoy, sobre temas relacionados con la cosecha 18-19. Ok. Y más que todo vamos a estar hoy hablando y analizando lo que es esto, el comportamiento del residuo de café aquí por parte de Copetarrozú, que es una de las empresas o beneficios más grandes del país en este momento, así es que esto es muy importante analizarlo para que ustedes tengan referencias y conocimiento qué fue el comportamiento de esta cosecha 2018-2019. Don Ricardo, ¿cuál fue el comportamiento? ¿Cuándo empezó esta cosecha? Bueno, esta cosecha inició a finales de agosto del 2018, o sea, a finales de agosto empezaron los primeros granitos de las zonas bajas a ingresar y recién la semana anterior finalizamos la cosecha, o sea, con el cierre de marzo estamos finalizando la cosecha 18-19 en términos de residuo de café. Ok, fue casi que, digamos, siempre ha sido casi el mismo comportamiento, digamos, del residuo en cuanto al residuo de café, ¿o no hubo mucha variación? No, Ricardo. Las dos últimas cosechas hemos tenido un comportamiento diferente en cuanto al residuo de café, principalmente en cuanto a la concentración de la maduración del café. Este año, por ejemplo, solo durante el mes de enero ingresaron a la cooperativa 130,000 fanegas. O sea, estamos hablando que un 45% de la cosecha se recibió en enero. Y esto refleja el comportamiento en la maduración que se dio a nivel de toda la región de Los Santos. ¿Y recuerda, digamos, la cosecha pasada, cómo fue también, don Ricardo? La cosecha anterior tuvo un comportamiento similar. La tras anterior no, la cosecha era más extendida, no había tanta concentración en la maduración. Creemos que es temas posiblemente climáticos que están llevando a floraciones más uniformes o principalmente a maduraciones más uniformes. Un caso muy particular es que este año zonas bajas, bueno, bajas no, o intermedias de 1.200 metros, finalizaron cosecha igual que zonas de 1.600 metros. Algo que no se ve, ¿verdad? Es muy común que las zonas medias terminen en diciembre o en enero, y este año tuvimos ingreso de café, por ejemplo, de la Concepción, de La Palma, hasta de Naranjillo, inclusive en febrero, lo cual refleja que hay un comportamiento diferente en la zona, en las cosechas, posiblemente producto del tema climático. Del cambio climático, ¿no? Y eso es interesante lo que contempla o analiza don Ricardo. Muchas veces se da más que todo también por la nutrición de la planta. Una planta bien nutrida te va a madurar muy bien la cosecha, así es que va a estar eso excelente. Don Ricardo, siempre se hace qué sé yo, un análisis previo a lo que puede entrar al beneficio, o sea, como un presupuesto, con digamos, el recibo analizado por la cooperativa y el recibo real. ¿Hubo mucha diferencia uno con la otra? Sí, nuestra proyección de recibo que hacen los técnicos en el campo, inclusive que está muy correlacionada con los estudios de cosecha o estimaciones de cosecha que hace el ICAFE, nos daban a nosotros una proyección para 225,000 fanegas esta cosecha, tomando en cuenta la disminución de café que se daba a nivel de la región, ¿verdad? Y que se dio, que efectivamente fue de un 10 a un 12%, y tomando en cuenta la cantidad de asociados que teníamos. El comportamiento o el resultado de la cosecha nos dio un comportamiento de un 15% arriba de eso, o sea, recibimos un total de 271,000 fanegas. Quiere decir de que aunque hubiera un 10% menos de cosecha en la zona, nosotros logramos superar la estimación y llegar a recibir 271,010 fanegas, que es un récord en la cooperativa. Nunca en la historia había llegado a ese volumen de café, y también, pues podemos decirlo así, es un número o un récord a nivel nacional. Ningún beneficio del país ha llegado a recibir y procesar ese volumen de café. Y este año ese volumen de café va a significar cerca de un 14% de la producción nacional. Imagínense. No, y estos son datos muy halagadores como empresa, porque es todo un reto. No es fácil beneficiar 271,000 fanegas. Y como decía don Ricardo, es un récord nacional. No hay un beneficio tan grande a nivel nacional que pueda beneficiar tanto. Y también que en otras áreas, otras zonas, el área se ha ido contrayendo, se ha ido mermando. Aquí en la zona sí vea que se ha ido ampliando un poco ahí.
Pero Ricardo, ¿a qué cree que, o a qué se debe ese incremento del 15% más que llegó aquí a la cooperativa? Bueno, hay dos factores principalmente que incidieron directamente en eso. El primero es que para esta cosecha tenemos cerca de unos 350 a 400 nuevos asociados que ingresaron precisamente en los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre. En su gran mayoría son pequeños productores. Podemos decir que esos 350 a 400 asociados entregaron tal vez unas 10.000 fanegas que no teníamos antes, o 15.000 fanegas. Okay. Pero el otro factor que incidió mucho fue que algunos asociados productores tuvieron mayor participación en entregas de café con la cooperativa. O sea, producto de los resultados que se han obtenido del año anterior y el tras anterior, hay que ser sinceros, el año anterior tuvimos un excelente resultado en cuanto a precios de liquidación. Eso hizo que algunos productores que dividían cosecha o que entregaran a otras firmas beneficiadoras nos entregaran casi la totalidad del café a la cooperativa o un porcentaje mayor. Esos son los dos comportamientos, los dos factores que nosotros consideramos que incidieron efectivamente en el volumen total que estamos recibiendo adicional. Okay. También es importante, don Ricardo, no sé si han trabajado siempre con los mismos, la cantidad de recibidores, o se incrementó un poco más ahí el número. Para esta cosecha tuvimos básicamente 3 recibidores nuevos, 2 en Llano Bonito, en este caso Santa Juana y San Juan de Llano Bonito, ahí en ese sector. Y también se construyó un recibidor en El Pito, que llamamos nosotros, le llamamos El Pito porque aunque está más ubicado para productores de Naranjillo, lo hicimos exactamente en la salida del Pito. Esos son los 3 nuevos recibidores, por eso pasamos de 56 a 59 recibidores de esta cosecha. Qué interesante eso, porque vea que áreas, por ejemplo, este recibidor en El Pito, ¿quién se hubiera imaginado abrir un recibidor ahí? Vea que ciertas áreas se la están cultivando de café, y son zonas que han ido cambiando, como indicaba Ricardo, el cambio climático, han ido cambiando, entonces zonas que anteriormente decía que no eran aptas para el cultivo, vea que ya ahora las están sembrando. ¿Por qué? Porque su condición climática ha cambiado un poco. Vamos a ir a una pausa y regresamos más con Agrovisión, su aliado en el campo, esta vez analizando lo que es la cosecha 2018-2019. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy analizando la cosecha 2018-2019 aquí en Copetarrazú en compañía de don Ricardo Hernández Naranjo, gerente de café. Don Ricardo, una cosa muy importante, bueno, la zona se caracteriza por una buena calidad de café, pero digamos, hay calidad de café que viene de la finca, aparte de la calidad que se produce ya propiamente en el grano, pero hablemos más que todo la calidad de café que se tuvo al recibir el café. Okay, ¿Algún problema, digamos, enfermedades o algo? No, básicamente este año se vio que en algunas zonas afectó un poquito el tema tal vez de antracnosis, lo cual generó tal vez más grano, más flote, pero principalmente que fue evidente en las primeras recolecciones. ¿En la granea? En la granea. Okay. Este año, al haber una concentración de maduración tan buena, hay que ser sincero, la calidad del café que ingresó durante los meses, digamos, del 15 de diciembre al 15 de febrero fue una calidad muy buena en términos de maduración. O sea, centro cosecha. Centro cosecha, sí, café muy sano. Inclusive hay un parámetro ahí de referencia. De las 271.000 fanegas que nosotros recibimos, solamente recibimos 5.500 fanegas de café entre verde y café mezclado. Porcentaje muy bajo. Porcentaje muy bajo. Es el porcentaje más bajo que hemos tenido en toda la historia. Y como referencia es que en una cosecha de 140.000 fanegas hace 10, 12, 15 años, se recibieron 30.000 fanegas de café mezclado. Entonces eso refleja no solo que hubo unas buenas condiciones de maduración en la finca y algo muy importante, quizás que es lo fundamental, el productor cada día hace el esfuerzo por entregar mejor calidad de café porque se diferencia en el precio. Nosotros tenemos una diferenciación en el café 100% maduro con el café maduro mezclado. Ok. No, y es muy importante, don Ricardo, hacer ese análisis, porque ahí al final de cuentas también está la parte económica. Claro. Vea que, no sé, si en la cosecha pasada, porque esta no se puede tal vez hablar mucho, vea que se tuvo un precio muy bueno aquí el pasado ahí. Sí, el año anterior hubieron condiciones muy favorables, hubieron 3 factores. El mercado nos ayudó, el rendimiento fue muy bueno, un rendimiento histórico también que no se veía hace muchos años en la región, y los porcentajes de calidades también.
Esos 3 factores incidieron directamente en el precio de liquidación que se tuvo la cosecha anterior. No, y eso es importante porque vea que son factores, eso que está diciendo don Ricardo, son muy importantes para terminar en condiciones locales, tener un buen precio y que le llegue también al productor. Eso de la antragnosis es muy importante porque la antragnosis es un hongo que ha tomado mucha relevancia e importancia actualmente, y más que todo sobre la condición climática, y más que todo vea que este año tenemos, y el año pasado, efectos del fenómeno del Niño. Que vea que aquí, ¿qué significa eso? Menos agua para acá. Tuvimos una canícula muy prolongada, más de lo normal, que bien que mal afectó un poco en el campo. Desgraciadamente, mucho de ese granito, Ricardo, se cayó. Sí. No llegó aquí a la finca. Lo importante es de que ese grano ojalá llegue el día de mañana aquí. Y este año, 2019, están previendo de que va a haber una canícula también igual de prolongada. Debemos de tener mucho cuidado en darle un buen manejo nutricional a la planta. Correcto. Para sacar una buena calidad al final de cuentas y que no se nos caiga ese café por culpa de la antragnosis. Así le ponemos más importancia al ojo de gallo y a la roya y dejamos a la antragnosis de lado. Y viendo literatura a nivel mundial, es uno de los hongos que influyen más sobre la producción. ¿Por qué? Porque el café se cae. Y hay un tema adicional importante, don Bernardo, es que está estrechamente correlacionado temas de fertilización, de nutrición en la planta con la calidad de la taza. O sea, entre mejor se atiende al cafetal en términos de fertilización, de aplicación de lo que se requiera, la calidad de la taza va a ser mejor y el rendimiento mejor. Entonces son un conjunto de cosas lo que al final de una cosecha da los resultados que se tienen. Correcto. Bueno, Ricardo, otra de las cosas, hablando de la cosecha, ¿cuál fue el comportamiento, digamos, del transporte de recibidores? Porque ¿cuántos tenemos ahora, don Ricardo? 59 recibidores. Vea que hay que contratar lo que son transportistas para llegar ese café aquí al beneficio. ¿Cómo estuvo? ¿Hubo algún inconveniente en el transporte de ese café, don Ricardo, de los recibidores al beneficio central? No, tenemos una flotilla en época pico de cosecha, habían aproximadamente 70 camiones jalando café, transportando café. O sea, había un camión por cada recibidor y había recibidores que tenían hasta 2 camiones por los volúmenes. Por ejemplo, tenemos recibidores que llegan 30 fanegas al día y tenemos recibidores que llegan 500 fanegas al día o 450, como el caso de San Carlos. Eso implica que hay que tener una flotilla de transportistas dando el servicio, pero tenemos un sistema muy eficiente, muy coordinado. La compañera Karen Abarca, que es la que maneja todo el tema de transporte de café, ella tiene muy bien organizado eso, y el día pico de cosecha logramos tener todo el café en el sifón a las 5 de la mañana. O sea, empezar a transportar 6.200 fanegas a las 3 de la tarde y terminar a las 5 de la mañana, quiere decir que hubo mucha coordinación y mucha eficiencia en el transporte, y favorecidos también porque no hubieron problemas de clima. Coincide que a veces en la época pico, en las pintas llueve, se nos complica algún camino de algún recibidor y no se puede transportar el café. Este año todo el café se logró transportar todos los días al beneficio. No, y eso es importante, don Ricardo, eso que dice usted, el recibo diario de café. Es muy importante porque el beneficio se prepara para recibir día a día el café. Puede recibir lo que sea, pero si el ciclo se prolonga mucho, sí, correcto, se puede recibir mucho café, pero el cuello de botella se hace, don Ricardo, ¿cierto? Exactamente. Y hay números interesantes de esta cosecha. Porque también ese récord, 6.000 y el resto, sí. 6.000, ¿cuánto me dijo, Ricardo? 6.200 fanegas, vamos a ver. Este año, el año anterior fueron 5.800 fanegas. Okay. Este año tuvimos ingresos de 6.200 fanegas en el día pico e ingresos sostenidos de lunes a viernes superiores a las 6.000 o en promedio 6.000 durante 2 semanas. O sea, eso es un montón de café. Estamos hablando que en la semana pico ingresaron 34.000 fanegas de café. 31.000 fanegas, perdón. Imagínense. Eso es un montón de café que hay que transportar. Y precisamente, hay que ser claros, ¿verdad? Es un volumen tan grande que amerita también mucho control, no solo en el transporte, sino en el proceso. Eso de decir, don Ricardo, digamos, está bien. Esos días picos llegan aquí a esas 6.200. Ahora viene el otro de Juco. Beneficiar todo eso. ¿Cómo la vieron ustedes en la beneficiada? Ok, este es el año que estábamos mejor preparados en ese sentido. Creo que la cosecha anterior fue una cosecha de aprendizaje, de enseñanza para manejar volúmenes tan altos de café. Desde 2 semanas antes del pico ya nosotros teníamos programado el esquema de proceso, cómo íbamos a manejar esas 6.200 fanegas. No sabíamos que nos iba a llegar ese volumen,
Pero en el pico de cosecha procesamos 3.800 fanegas en este beneficio, que esa es la capacidad del beneficio central. Procesamos 1.000 fanegas en el Marqués y el resto de café fue necesario llevarlo a secar a otros beneficios. Entonces, durante el mes pico de cosecha fue necesario transportar café a Copa Victoria, a Copa Libertad, al beneficio seco Los Valles y al Marqués. En esos 4 beneficios logramos manejar durante el mes el volumen extra que podíamos procesar, porque hay que ser muy responsables. Uno puede ser muy valiente, intentar jugársela, pero en café no se puede. No. Usted no puede pasar más o procesar más del volumen o la capacidad que tiene el beneficio. Y por dicha, bueno, los resultados que tenemos hasta ahora han sido buenos y positivos con ese café que fue necesario llevar a secar a otros beneficios. Pero Ricardo, digamos, y la capacidad de almacenamiento aquí de la cooperativa cumple todas esas expectativas de lo que llegó, lo que se benefició, todo, no hay problema de almacenamiento. Nuestra capacidad de almacenamiento entre los 2 beneficios, si consideramos el Marqués y este beneficio tiene una capacidad de 110.000 fanegas. Ojo, recibimos 270.000 fanegas. Sí, correcto. El Marqués tiene capacidad de 60.000 fanegas. Hay un faltante de capacidad. Lo que pasa es que nosotros, desde finales de noviembre, empezamos a pelar café, porque tenemos ventas o entregas ya programadas de noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces, durante la cosecha, en el curso de la cosecha, se pela y se prepara y se exporta un 30 a un 40% del volumen de café. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos más con Agrovisión y más con estos, analizando la cosecha 2018-2019, que ha sido muy importante, muy interesante y toda una experiencia para Copetarrazú. Continuamos con Agrovisión Solidaria en el Campo, hoy analizando la cosecha 2018-2019 aquí en Copetarrazú y en compañía de don Ricardo Hernández Naranjo, gerente de café. Don Ricardo, eso que nos contaba muy interesante, la capacidad de almacenamiento, pero eso le iba a preguntar después, pero fue que usted se me adelantó, que digamos, hay entregas en este periodo, se empieza a entregar café, a listar y a sacar café. Sí, la programación no solo del recibo y el manejo del café que ingresa es importantísima, pero lo es también de igual importancia las programaciones de venta y entregas de café. ¿Por qué? No solo por flujo de caja, ¿verdad? Porque se ocupa también mucho dinero para una cosecha, pero el problema, ese no es el problema porque tenemos buenas líneas de crédito. Pero el detalle más importante es que también nosotros programamos ventas anticipadas. Por ejemplo, ya en este año tenemos contratos de café vendidos que hay que entregar en diciembre, enero y febrero del 2020. Tenemos que hacerlo así para poder manejar esos volúmenes de café, porque un volumen de 270.000 fanegas implica 265.000, casi 270.000 quintales que hay que estar programando con nuestros clientes para exportarlos desde enero principalmente. Diciembre hacemos algunas exportaciones de cafés con algunas características diferentes, ¿verdad? Pero que ya tenemos clientes. Ese ha sido otro proceso. Nosotros hemos ido buscando en el tiempo clientes o compradores que les gusten o que nos pidan el café para entregas diciembre y enero. ¿En qué cosecha? Usted recuerde que hace 25, 30 años, ya nosotros tenemos tamaños anillos de estar en esto. Por ahí anda. Las exportaciones del café de Tarrazú se empezaban a hacer en abril. Antes Cierto. de abril no se exportaba un grano de café de Tarrazú. Y hoy nosotros iniciamos en noviembre, diciembre, y los meses fuertes son precisamente marzo, abril, mayo. Esos son los 3 meses fuertes de exportación de café. Y esto es muy interesante, vea que debe tener toda una planificación y excelente. Creo que es de felicitar más bien, don Ricardo, tener todo eso bien planificado para sacar el máximo provecho también al beneficio. Como dice usted, no puede uno beneficiar y sentarse sobre todo el café beneficiado. Hay que ir abriendo campo, eso es muy interesante. Don Ricardo, otra cosa, ya hablando propiamente de calidad de taza del café, ¿cómo estuvo digamos, la parte de control de calidad? ¿Qué resultados tuvieron ahí este año con esta cosecha? Ok, el tema de calidad siempre es una expectativa o una interrogante cuando uno va a iniciar una cosecha. Correcto. Pero como lo he manifestado varias veces, los productores de esta zona estamos bendecidos por Dios al estar en una zona que tiene condiciones
climáticas y de cultivo que generan una excelente calidad en la taza de café. El café Tarrazú sigue siendo y seguirá siendo reconocido a nivel mundial por esa calidad. Lo que hasta el día de hoy hemos visto, porque ya le cuento, ya tenemos exportado de esos 270,000 quintales, casi 100,000 quintales. Vean interesante, estamos cerrando la cosecha, pero ya hemos preparado casi 100,000 quintales. Hasta el día de hoy, lo que hemos determinado, no solo nosotros en el Laboratorio de Control de Calidad, sino los clientes que ya han recibido nuestro café, es que la calidad de la taza es muy buena este año. Es quizás el año que se está logrando tener las mejores características de un café Tarrazú, nos han dicho algunos clientes, en términos principalmente de acidez y algunas otras características, pero la acidez, recordemos que es lo que más buscan los compradores a nivel internacional. La característica de este café aquí. Bueno, Ricardo, y otra cosa, vea que aparte de esto, tuvieron algunos inconvenientes, no todo es perfecto en la vida, dice, ¿eh? Vea que tuvieron algunos inconvenientes aquí, digamos, con la beneficiada de este, o con la cosecha de esta 2018-2019. Bueno, siempre se presentan situaciones, digamos, complejas de manejar en el pico de cosecha o en la cosecha, pero realmente quizás el único inconveniente fuerte fue el tener que manejar durante esas 2 semanas el café que había que sacar, o sea, la programación y el control de todo eso. Ahora, no es solo enviar café a otro beneficio, es el control de ese café. Nosotros tuvimos durante toda la cosecha, y en este momento hay funcionarios de la cooperativa en los beneficios donde tenemos café, chequeando el proceso y chequeando la lista de café. Entonces, no es un tema complicado si se programa de buena manera, pero realmente eso fue básicamente, en términos de proceso no tuvimos problemas serios. Hay que ser sinceros, sí es muy complicado manejar el volumen de broza de 300,000 fanegas de café entre los dos beneficios, entre el Marqués y este. Entonces, ese es un aspecto que hay que ponerle mucha atención, el manejo del agua, el manejo de la broza, pero tenemos un departamento de manejo de desechos con una ingeniera que ha trabajado muy bien en eso. Richard, ¿y proyectos para esta otra nueva cosecha? Bueno, la expectativa quizás principal es que ya llegamos a 271,000 fanegas. Y recuerdo cuando hace unos 11 años se hablaba de que íbamos a llegar a 200,000, después que sería posible las 250,000. Ahora hablamos, no hablamos, es una realidad, ya llegamos a 270,000. Creemos que posiblemente estemos muy cerca de rondar las 300,000 fanegas de residuo de café por muchos factores, por el incremento en la producción, por nuevos asociados y demás. Entonces, para la otra cosecha, bueno, ya estamos desarrollando un plan de mantenimiento y mejoras. Usted ya oye mecánicos trabajando. Aquí somos... No paramos, o sea, que terminamos la cosecha y empezamos a desarmar máquinas, a dar mantenimiento y algunas mejoras principalmente que vamos a hacer en el beneficio El Marqués. Porque también para esta cosecha... El Marqués es este que está en Riteve. Exactamente, está en Riteve. Es un beneficio de la cooperativa que ha estado alquilado a Orly los últimos 10 años, 9 años. Ya se finaliza el contrato. Entonces, a partir del 1 de octubre ya tenemos a disposición nuestra ese beneficio. ¿Qué va a significar eso? Que podemos manejar 75,000 fanegas en ese beneficio. Entonces, se nos aumenta la capacidad de proceso y creemos o consideramos que nos va a ser más manejable volúmenes de café tan altos. Okay. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces, si hay algunos proyecticos de corto plazo para la próxima cosecha, de mejoras en capacidad de secado, algunos detalles importantes, y para mediano plazo tenemos algunos proyectos también que están en la etapa preliminar que consideramos que son importantes para llegar a tener en la zona. Richard, para ir finalizando, tal vez un breve comentario, ¿cómo ha estado el comportamiento mundial del café? Bueno, esa es la mala noticia. Lamentablemente en este momento y durante los últimos 5 meses, que han sido los meses fuertes en que hay que comercializar los volúmenes más altos de café, el precio del mercado ha oscilado entre $92 y $110. Y hoy día estamos en 94, 95 dólares. Un dato interesante, desde el año 2005 no teníamos estos niveles bajos de precio. O sea, tocamos 92 dólares en el 2005 y desde el 2005 a la fecha no habíamos llegado, todo el mercado había estado en niveles superiores. Lamentablemente hay una realidad para este año y es que hay un exceso de producción, o sea, hay más oferta que demanda a nivel mundial, producto de la cosecha de 64 millones de sacos
que se dio en Brasil. En Brasil. Pero no tenemos que hablar solo de Brasil, es que Brasil es referente. Se enfoca todo ahí, pero y no. es la realidad, pero también Honduras tiene ya 8 millones de sacos. Colombia está con 15 millones de sacos. Vietnam. Vietnam con Robusta. Sí. Que cualquiera dice, es que el Robusta, nosotros no vendemos Robusta. Pero al final, la bolsa de Nueva York y la bolsa de Londres se miden por la oferta y demanda a nivel mundial. Y café en ¿Cuánto general? se produce de café? Que se estima que este año va a haber un exceso de 8 a 10 millones de sacos. Y eso hace que los precios estén en el nivel más bajo de los últimos 14 o 15 años. Ahora bien, hay que ser claros, hay una realidad. ¿Cómo se ha manejado eso? Que es importante. El 60% del café de Tarrazú o 70% se vende fuera de la bolsa. Ya nosotros no estamos usando la bolsa como referencia. Siempre vendemos algunos cafés a diferenciales, pero la mayor parte del café de esta cosecha lo hemos vendido a precio fijo, con un precio fuera de la bolsa de Nueva York. O sea, no tenemos que poner un diferencial, sino negociar un precio con nuestros compradores. Es buena noticia, más bien, Richard. Es buena noticia. Sí, exactamente. Buena noticia. Bueno, Ricardo, hemos llegado ya aquí al final del programa de Agrovisión Su Aliado en el Campo. Hoy analizando la cosecha 2018-2019, esperando que toda esta información que nos brindó don Ricardo sea de su interés. Creo que es muy importante estar al tanto de lo que es el cafecito. Es nuestro eje de nuestra economía, así que don Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, don Bernardo, y estimados atendernos ahí. a la orden. Sí, y llegamos hacia el final de Agrovisión, Su Aliado en el Campo.